Vamos a ir paso por paso para preparar el proyecto. Lo primero que tienes que hacer es irte directamente al archivo concesionario.sql, que lo tienes, como ves, en la carpeta base de datos. ¿Mm? Y lo que tienes que hacer, lo primero, es crear la base de datos. Y después de que has creado la base de datos, haces la conexión. Y pones todo este código que ves aquí. Pones la conexión y copias el código este que ves aquí. Después de copiar el código este, lo que vas a hacer es crear las tablas. En este archivo tienes para crear las tablas tanto de una y otra tabla. Aquí la ves. Vamos a ir paso por paso. Acuérdate, crear la base de datos. Y después de crear la base de datos, creas tablas e introduces todas las marcas de modelo. Este es el primer script, ¿vale? Entonces, hazlo por partes. Primero, por supuesto, tienes que poner la conexión, si no, no te va a funcionar el crear la tabla. Entonces después coges, pones este código que ves aquí, que te he marcado, y luego pones este código, ¿vale? Y creas la primera tabla. Esto para crear la primera tabla, está comentado todo. Lo que tienes que hacer es comentar esto para que no se ejecute. Cuando ejecutes el script este, no se te ejecute este. Después de crear la primera tabla, que es esta, comentas este trozo que hay aquí y descomentas este. Y vuelves a ejecutar el script, ¿vale? Y ya tienes que crear las dos tablas. Estos son los datos que hemos metido en la tabla y este es el script para ejecutar la tabla y crearla, ¿vale? Esos dos pasos hay que hacer. Acuérdate de cambiar la extensión para que puedas ejecutar el script. En vez de concesionario.sql tienes que poner concesionario.php y ejecutas el script. Y ya creas las dos tablas. Y después de tener creadas esas dos tablas, lo único que tienes que hacer ya es ejecutar la aplicación. Puede que el error te dé por este tipo de motivos. Que no hayas creado bien la tabla. O le hayas puesto un nombre diferente. Entonces cuando pongas un nombre diferente a la tabla y hagas el script luego de consulta, te puede dar errores. Acuérdate, muy importante, si creas la tabla como vemos aquí con marca modelo, en minúscula tiene que ser en minúscula, si no te da error. Y aquí cuando crees la otra tabla que tienes aquí, tienes que poner vehículo. Acuérdate, con mayúscula o con minúscula, para luego verlo en las consultas select que vamos a hacer. Si no, te puede dar problemas luego. Así que repasamos de nuevo. Crea la tabla, ¿vale? Después haces la conexión. Pones este script de conexión que ves aquí, que te lo he dejado aquí. Y después de tener este script de conexión, junto con este script de conexión, vas a ejecutar este código que hay aquí. Además está comentado. Crear tabla e introducir datos de marca modelo. Primer script. ¿Vale? Y después comentas este para que no se ejecute. Después descomentas el que estamos viendo aquí. Es decir, comentas este, mejor dicho, y después lo que haces es descomentar este. Y ejecutas solo este script. Y con este creas la segunda tabla. ¿Vale? La de vehículos. Acuérdate de cambiar la extensión si no te da error. No es SQL, es .php. Y luego vamos a repasar un poco lo que es el código. Aquí tienes el primer formulario, el index, que se nos ha olvidado. Voy a colocarte el index en un momento. Aquí tenemos el index, como es un simple formulario. Aquí tenemos
checkbox que vamos a utilizar para poder ejecutar el programa. De todas formas, acuérdate que está muy comentado todo el código, pero bueno, vamos a repasarlo un poquito. Aquí tienes los checkbox y el botón Submit para ejecutar. Por tanto, acuérdate que aquí lo coge por el valor name. Vamos a coger el valor del usuario que pulse cualquier input. ¿Eh? Luego de este archivo iremos a envío datos 1, que lo tenemos por aquí. En este es donde ejecuta el script de index.html. Y como veis, vamos a la conexión. Muy importante, si no hacemos la conexión no nos sirve para nada. Mira por si acaso esto, a ver si que no creo que falte. Si no es manipulado lo que es el código, tiene que estar. ¿Vale? Y después de hacer la conexión, el script de conexión le tienes por ahí. Aquí le tenemos. Es como el que has visto antes en concesionario. En el archivo concesionario se pone el nombre del servidor, el usuario, el password, si tiene password tu base de datos, y luego el nombre de la base de datos. Y luego aquí se hace la conexión con la instrucción new msqli. Acuérdate también, muy importante ahora que me estoy acordando, y luego no, lo único luego, antes de comentarte más, decirte que luego, pues bueno, se pone este script y se acabó, y se hace la conexión. Acuérdate que yo estoy utilizando MySQL PHP Mi Admin. A ver si, por cualquier circunstancia, estás utilizando otra base de datos distinta. Entonces, si estás utilizando otras bases distintas, tienes que mirar cómo se hace la conexión a esa base de datos. ¿Vale? Porque si es distinta a PHP Mi Admin, también te puede dar errores. Porque el código que hayas puesto sea diferente al que utiliza PHP Mi Admin, ¿vale? Después de la conexión que hemos dicho, lo que hacemos después es preguntar, como ves aquí, qué input ha pulsado el usuario. Dependiendo de si existe, como ves aquí, la condición if exist, es decir, si existe, si ha pulsado el usuario, entonces guardamos el dato en una base, en una variable, ¿vale? Lo recuperamos por post, porque el formulario, acuérdate que se ha puesto method post, y lo guardamos en una variable para luego operar con él. La variable de sesión, no sé si sabes lo que es una variable de sesión, pero una variable de sesión es para guardar los datos en el navegador y poder manipular con ellos cuando pasamos a otra página, poder utilizarlos. Para ello utilizamos session start cada vez que tenemos que utilizar una sesión para poderla utilizar. Por tanto, aquí pone session start. Y luego después lo que hacemos es coger y vamos a guardar en el navegador el dato que hemos obtenido del usuario, de las condicionales que ves aquí, ¿vale? Y lo guardamos en una variable de sesión llamada marca, para luego manipular o utilizarlo en los siguientes archivos que vamos a seguir viendo. Aquí hacemos la tabla para visualizar todos los datos y aquí hacemos la consulta. Aquí hacemos la consulta. Es lo que te decía, la consulta, si depende de qué base de datos estés utilizando, puede que varíe. Entonces el problema puede ser por eso, porque tú estés utilizando una base de datos distinta a la que estoy utilizando yo. Si es la que estás utilizando yo, pues esto tendrá que funcionar, ¿vale? Y la consulta la que ves, ¿vale? Guardamos en la variable de registro la conexión y la consulta a la base de datos que ves aquí. Y luego con un bucle while vamos a ir sacando todos los datos que hay en la base de datos. Acuérdate que la instrucción fetchArray lo que hace es crear un array de todos los elementos que hay en la base de datos
y luego para poderlo sacar de ese array lo que hacemos es esta estructura. Guardamos tanto una variable marca y modelo los resultados del campo marca y modelo de la base de datos. Y para ello, como ves, utilizamos la variable reg en la que le indicamos la conexión por una parte y por otra le decimos la instrucción de PHP fecha array que nos vaya acumulando los valores en un array. Y luego ya y podemos guardarlo ya directamente en estas variables con esta instrucción. Después ya lo que hacemos es visualizarlos en pantalla en una tabla. Y después ya lo que hacemos, cerrar la conexión a la base de datos y después hacemos un include para ir al siguiente formulario, que es formulario 2. Formulario 2 le tienes aquí. Es más o menos la misma estructura que cualquier otro formulario, ¿vale? Acuérdate del for. Aquí le ponemos el action, que es donde va a ir después de que el usuario introduzca los datos, y el método por el que vamos a recuperar los datos. Acuérdate que está el get y el post. El get es para utilizarlo para obtener resultados de URL y el post es, en este caso, para directamente de formulario, internamente recuperar el valor. Luego después lo que hacemos es un input, como ves aquí, para recuperar el valor del modelo. Acuérdate que el modelo se tecleaba directamente. El nombre del modelo, pues aquí lo tienes. Y luego se recupera como siempre, por el name modelo recuperamos el valor que ha introducido el usuario. Y el botón submit para enviar esos datos. Por tanto, nos vamos a ir al siguiente script. En este caso es envío datos 2.php. Pues nos vamos a envío 2 datos.php. Y aquí lo que hacemos es volver a utilizar la variable sesión que hemos guardado anteriormente en el anterior script. Acuérdate, lo de la marca. Y luego después la guardamos en una variable para poder utilizarla en este script. Luego después ya utilizamos, eso sí, decirte que utilizamos Bootstrap. Por eso todos estos scripts que ves aquí son llamadas a CDNs o llamadas por URL a Bootstrap para que nos haga el diseño y el modelo responsivo. Todo esto. Este es el icono que hemos utilizado para cada página, que he diseñado yo para la aplicación. Aquí tenemos la tabla. Creamos la cabecera de tabla y después de crear la cabecera de tabla vamos directamente al script PHP. Volvemos a empezar sesión para poder utilizar, como estamos comentando, esa variable de sesión y luego hacemos un include a conexión para que se conecte a la base de datos. Acuérdate que lo hemos visto anteriormente, el script de conexión. Después de esto ya empezamos con las condicionales para ver que el usuario que ha introducido, ¿vale? Bueno, empezamos, mejor dicho, antes que eso, empezamos directamente a ver qué ha introducido el usuario. En este caso, decimos se ha chequeado, se ha pulsado el primer checkbox. Si es así, entonces guardamos el valor. Se ha chequeado el segundo, o el tercero, o el cuarto checkbox de los que hay. Es decir, si es entre 2 y 5 años, si es entre 6 y 2 años, o es mayor que 10 años. Chequeamos el checkbox. Entonces lo guardamos en la variable correspondiente. El valor para poderlo manipular después. Aquí lo que hacemos es guardar en una variable de sesión la marca que ha indicado el usuario. Y aquí lo mismo, guardamos la variable de sesión. Aquí lo que hacemos ya, como ves, es recuperar el valor del modelo. Después recuperar el valor del modelo del formulario
lo guardamos en una variable sesión, ya modelo, para manipularlo. Aquí hacemos una consulta para seleccionar los vehículos de la marca y modelo indicados en el formulario. Para ello, en el when de SQL le decimos que seleccione todos los campos de la marca que sean igual a la marca que le indicamos y también que el modelo corresponda con el que hemos indicado. Esto lo hacemos con la propiedad AND, como ves aquí. Por tanto, selecciona todos los campos de la tabla vehículos cuando marca sea igual a marca que le hemos indicado y modelo sea igual a modelo. Acuérdate, por eso recuperamos estos dos valores para poderlos comparar en la consulta, por sesión. Y si se cumple esta condición entera, pues nos recuperará los datos que haya en la tabla. Y luego con un while, como hemos comentado antes, vamos a recuperar todos los datos. Aquí recuperamos, como ves, el campo fecha, para poder manipularlo luego después y comparar y hacer la operación y saber qué fecha ha indicado el usuario. Y aquí lo que hacemos es llamar a una función que nos va a calcular la fecha que va a introducir el usuario después, ¿vale? Para saber exactamente la diferencia y poder saber a cuál corresponde cada año. Por tanto, lo que hacemos es, vamos a la función que está aquí abajo, la tenemos aquí abajo la función, y como veis es un algoritmo que se utiliza para poder saber la diferencia entre la fecha actual y la fecha introducida por el usuario. Entonces lo que hacemos es descomponer la fecha actual, como ves aquí, y luego después aquí con este algoritmo vamos a descifrar si corresponde con la introducida con el usuario. Y luego retornamos el valor. Por eso lo hemos envuelto en una variable para recuperarlo en esa variable. Aquí tienes, y ya tener ese valor en la variable y poder comparar luego con los condicionales. Y aquí ya empezamos con los condicionales para saber qué diferencia es. Como ya sabemos la diferencia que hay, es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es preguntar si es menor a 2. Si es menor a 2, entonces ya visualizamos en una tabla los datos de marca, modelo y la fecha de compra, que es la que ha introducido el usuario. Y aquí lo que hacemos es comparar si la diferencia está entre 2 y 5 años, que sería la segunda opción. Si es así, sacaría todos los datos comprendidos de vehículos en esa fecha. Y la siguiente sería lo mismo, diferencia 6 y 10 años, ¿vale? Y así sucesivamente dependiendo de lo que haya marcado el usuario. Después de esto nos vamos al siguiente formulario, formulario 3, ¿vale? Pues vamos al formulario 3. Y aquí el formulario 3 no hay que comentar mucho, es más de lo mismo de los anteriores formularios, ¿vale? O sea, no hay que comentar nada. Introduce el usuario, pues si es menor a 2 años, si es entre 2 y 5 años, etcétera, ¿vale? Y después de aquí, este formulario, por el for que tenemos aquí, vamos al envío 3.php. Acuérdate, método post, no hemos cambiado nada. Por tanto, nos vamos a envío datos 3.php, que se ejecuta el script de este formulario, ¿vale? Aquí lo que hacemos es, volvemos otra vez a crear una tabla para la cabecera de tabla. Después de la cabecera de tabla, volvemos a crear la sesión start porque hemos utilizado, como ya sabe, variable de sesión para mantener los datos de un script a otro y poder manipularlos, tanto de marca, de modelo, o incluso de la fecha, ¿vale? De la fecha, digo, de la fecha y de todo. Aquí empezamos con los condicionales, ¿vale? Para saber lo que ha manipulado el usuario, ¿vale? Si ha puesto 2, de 2 a 5, de 6 a 10 o mayor de 10,
¿vale? Guardamos el valor, acuérdate, del name que tenemos, ¿vale? Del name que viene en cada input, en cada checkbox. Y después lo guardamos para poder operar con ello. Hacemos un require aquí a la conexión otra vez para poder utilizar ya la consulta. Y aquí la consulta vamos a visualizar, como ves aquí, seleccionar todos los vehículos de la tabla de vehículos que tengan la misma marca que hemos indicado en la variable de sesión, ¿vale? En la variable de sesión que mantenemos, tanto de modelo y de marca, y de modelo. Si cumplen las dos condiciones, guardará los datos. Bueno, esto no te lo he dicho, esto es por si da error. Si por cualquier circunstancia no se puede conectar a la base de datos, o en este caso no puede hacer la consulta, dará un error, ¿vale? Esta función, por día. El while. Volvemos otra vez a utilizar un while, puesto que queremos conseguir todos los datos que se ajusten a las características o a las condiciones que nos dice la consulta. Y luego, como siempre, con este array, de fecha array, conseguimos la fecha. Y aquí volvemos a calcular la diferencia con la función que hemos dicho antes, ¿vale? Con la función anterior calculamos la diferencia y luego volvemos otra vez a preguntar con los if como la anterior. Script, si antes lo habíamos hecho, ahora volvemos a hacerlo de nuevo, ¿vale? Preguntamos si la diferencia es mayor a 2, entonces si es así visualizará todos los datos que haya en la base de datos que correspondan a que la diferencia de la fecha sea menor a 2 años, acuérdate. Si la diferencia es entre mayor o igual a 2 años o menor o igual a 5, pues visualiza, como ves, cerramos el PHP para poder utilizar la tabla HTML y visualizamos ya todos los datos, marca, modelo y fecha que corresponden a estas características. Acuérdate que para en HTML poder visualizar los datos tenemos que hacerlo de esta manera, ¿ves? Con un eco. Un eco y luego utilizamos la reg marca. Con esto lo que hacemos es poder utilizar una tabla o cualquier etiqueta o tag HTML y que nos visualice el resultado que queremos de PHP. Y de igual ocurre con la diferencia entre mayor o igual a 3 años y menor a 10 años, y así con todo, ¿vale? Y aquí con mayor a 10. Esta es la función que hemos comentado antes, que saca la diferencia de la fecha. Y ahora lo que hacemos es, como ves aquí, después de hacer todo el script, nos vamos a formulario 4.php. En formulario 4, pues es otro formulario normal y corriente, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es, como ves, es el precio, ¿vale? Aquí tenemos los inputs para todos los precios. Si es menor a 1000, si es entre 1000 y 3000, si es 3000 a 6000 y si es mayor a 6000 euros. ¿Vale? Aquí el usuario indicará qué precio quiere en cada vehículo. Ahora nos vamos, como ves, por el for action. Tenemos en envío datos 4.php. Pues vamos a envío 4.php. Y aquí lo que hacemos es lo mismo que antes. La estructura es parecida en todos los scripts. Lo que hacemos es la cabecera de la tabla de los datos que vamos a visualizar, marca, modelo, fecha, compra, precio y la imagen aquí va a venir, ¿vale? Luego ya empezamos con el script de PHP. Iniciamos sesión como siempre para utilizar las variables de sesión que hemos ido acumulando, marca, valor y modelo, y poder manipular los datos que den esa variable de sesión. Y luego después lo que hacemos ya es empezar con el condicional, ¿vale? Preguntar a ver qué checkbox es el que ha marcado el usuario. Y dependiendo del checkbox que haya marcado el usuario, va a salir el precio correspondiente, ¿vale? Aquí, como ve, lo que hacemos es que si ha marcado el primer checkbox, ya hacemos la consulta
¿vale? ¿Vale? Acuérdate que hemos conectado aquí. Hemos conexión a la base de datos porque vamos a hacer consulta ya. Entonces, el primer condicional es si ha pulsado el primer checkbox. Que si ha pulsado el primer checkbox, ya directamente hacemos la consulta SQL. Y aquí tienen la consulta SQL, ¿vale? Selecciona todos los vehículos que tengan la marca que corresponda a la marca que ya tenemos en variable de sesión, que es la que ha indicado el usuario en anteriores formularios, el modelo, que también lo indica en anteriores formularios si lo hemos guardado en la variable de sesión, y el precio, que en este caso sea menor, ¿vale?, a 1000. Si es así, ya nos visualiza los datos, ¿vale? Lo mismo con todos, ¿vale? La única diferencia que hay es en el precio, como ves. Aquí le pongo que el precio sea menor a 1000, ¿vale? Menor a 1000. En este caso le pongo precio web significa entre, ¿vale? El precio esté entre 10 y 3000. Y esta propiedad, lo mismo, web significa entre 3000 y 6000, ¿vale? Y esto nomás es mayor a 6000. Con esto ya hacemos la consulta del registro y lo que hacemos ya es sacar los resultados con el while. Y fecha array, que ya lo hemos indicado para qué sirve. Ahora cogemos la fecha, recuperamos la fecha de la variable de sesión, perdona, de la variable de sesión no, de la tabla. Volvemos otra vez a hacer la diferencia de cálculo. Y luego ya vamos a preguntar aquí. A partir de aquí vienen las condicionales para saber los registros que hay que visualizar en la tabla. Dependiendo de la fecha, se visualizarán en la tabla todos los elementos y 4 condicionales que vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, primero, sabemos si se ha marcado el primer checkbox. Si ha marcado el primer checkbox, preguntamos que la diferencia es menor. Entonces ya lo que hacemos es preparar ya la URL. Esto, acuérdate que es sobre todo para la foto, para saber qué foto tenemos que elegir dependiendo del modelo del coche, ¿vale? Entonces preguntamos estas condicionales, ¿vale? Y luego después ya preparamos la URL con la imagen que vamos a, con el enlace, para el enlace, la URL que vamos a utilizar para el enlace, ¿vale? Recuperamos la imagen, como ves aquí, de la base de datos, y lo que hacemos es ya preparar la dirección donde se va a visualizar la imagen del vehículo. Y luego después aquí ya lo que hacemos es guardarla en una variable de sesión, ¿vale?, llamada valor, para poderla luego en el siguiente script, que va a ser imagen.php, poder visualizar la imagen. Aquí lo que hacemos ya es visualizar el formulario con todos los datos, es decir, todos los vehículos que quedan, o que después de todo el proceso que ha hecho el usuario han quedado. Y luego después aquí, con un eco, lo que hacemos es colocar en la tabla el enlace de la foto de cada vehículo. Y aquí lo único, ya preguntamos eso por una parte, si era menor. Acuérdate, esto si es menor a 2, ¿vale? Esto sería para el siguiente valor, es decir, si el usuario ha pulsado el botón 2, sería todo esto, sería el mismo proceso que hemos hecho en el que hemos explicado. Esto si ha utilizado el botón 3 y esto si ha utilizado el botón 4, ¿vale? Y luego aquí pues ya sabes que esta es la función para calcular la fecha.
Y aquí ya lo único que queda es la imagen, ¿vale? Por explicar. El archivo script imagen. Aquí está el archivo imagen, ¿vale? Donde visualizamos la imagen. Lo que hacemos, bueno, esto es HTML, ya lo hemos explicado lo que es. Pues bueno, sobre todo, volvemos a iniciar la variable, la sesión y luego recuperamos, ¿ves? Aquí recuperamos con variable de sesión los valores tanto del valor, incluso por get, aunque no vamos a utilizar nada más que uno, ¿eh? Y después de recuperar el valor, como hemos comentado, del enlace, lo que hacemos es poner la ruta aquí, ¿vale? Lo hemos utilizado por get. El que hemos utilizado es por get, ¿vale? Este no hemos utilizado. La verdad es que hemos utilizado el método get. Lo hemos enviado por get, ¿vale? Acuérdate que aquí en la URL que hemos indicado, como ves, tenemos un interrogante hacia abajo, una variable, valor, igual al valor. Este es el nombre de la imagen del vehículo. Por lo tanto, lo hacemos por get. Por URL vamos a enviar el valor que corresponde a la imagen. Es decir, si el coche se llama Audi A1.jpg, pues ese es el valor que vamos a enviar, ¿vale? Por get, por el URL. Y después ya lo único que hacemos es, como está enviado por URL, lo obtenemos con la función $get. Y luego después lo único ya, creamos la ruta donde tiene que ir, es decir, a la carpeta imagen irá, y en este caso, pues el que corresponda, el archivo que corresponda, .jpg. Y luego después con un eco visualizamos la imagen. Bueno, hasta aquí la explicación. Espero que soluciones el problema, si no me vas diciendo. Yo creo que el problema, vuelvo a insistir, es en la base de datos. Acuérdate, sobre todo, fundamental, este archivo. Vuelvo a insistir porque es muy importante. Este archivo, acuérdate, lo primero que tienes que hacer es, en base a este archivo, con phpMyAdmin, si quieres, si tienes phpMyAdmin, crearlo, ¿vale? Pero créalo con estas tablas, no lo crees con las tablas que tienes de la universidad, ¿vale? Créalo con estas tablas porque las tablas de la universidad a mí me daban error. Eso no te lo dije, pero me daban error al intentar crear una tabla. Así que créalas así como estás viendo en estos scripts, ¿eh? Y si los creas con estos scripts que estamos viendo aquí, te va a salir perfectamente, no va a haber ningún problema, ningún error, ¿vale? Yo tuve que modificar los scripts para la llamada a la tabla y crear la tabla, tuvimos que modificarlo, ¿vale? Porque no me funcionaban a mí esos, ¿vale? Así que lo único que tienes que hacer es lo que te comentaba, crear la tabla con phpMyAdmin. Después de crearla con phpMyAdmin, lo que haces es hacer este script primero, ¿vale? Colocas este script que ves aquí, la conexión a la base de datos, y esto que está comentado aquí, crear tabla e introducir datos de marca, modelo, primer script, que pone primer script, vas a coger y vas a crearlo, ¿vale? Hasta aquí que acaba, ¿vale? Hasta aquí que acaba. Este, si quieres, le puedes comentar, ¿vale? Para que no se ejecute. O lo pones en dos scripts distintos, ¿vale? Ejecuta primero, si quieres, este script que ves aquí, hasta donde pone crear tabla e introducir datos de vehículo, segundo script. Y luego, si te creas otro script donde pongas la conexión que ves aquí, eliminas esto de la tabla esta y dejas nada más que esto, ¿vale? Crear tabla e introducir datos de vehículos.
Ya sabéis, lo único que tenéis que hacer, ¿vale? Y es muy fácil, ya sabes qué es. Ponete el script, pones la dirección del script, pulsas enter y se crean las tablas ya directamente, ¿vale? Pues nada, espero que te sirva de ayuda. Pablo, hasta luego. Que tiene cojones, macho. Yo alucino vecino.